Muy buenos días a cada uno de los televidentes de TV Mundo. Somos Ministerio León de Judá. Hoy nuevamente, por la misericordia de Jehová, Dios creador del cielo y de la tierra, el que nos ha dado la vida, y por su bendita misericordia estamos en este lugar. Hoy vamos a escuchar un testimonio de mi hermano Patricio, que Amén. El día de hoy pues Dios nos permite poder estar. Y usted televidente, usted querido amigo oyente, que ha tenido la oportunidad que Dios le ha dado para poder sintonizar este medio, queremos hacerle la invitación para que usted tome el consejo de la palabra, el consejo de este testimonio, lo que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Hoy lo invito para que usted tome idea, porque la Biblia dice, escuche usted, 1 Corintios dice la palabra del Señor, porque de lo necio, de lo vil, de lo despreciado, ¿sí?, del mundo, Dios levantó para avergonzar al sabio. Yo le invito para que usted tome idea, querido amigo oyente. Dios pues ha tenido oportunidad para nosotros y hemos aprovechado este medio para ser de bendición por este medio. Gracias por permitirnos entrar a su sala, a su dormitorio, a la cocina, donde usted se encuentre. Sé que será mucha bendición, sé que será de una gran oportunidad, sé que Dios le brindará una palabra de bendición para usted, querido amigo oyente. Mi nombre es Oscar Khan, tenga usted un cordial saludo de parte de mi pastor William Pérez. Somos Ministerio León de Judá. Adelante, que el Señor le bendiga, le guarde. Vamos a hacer una oración. Que el Señor pues inquiete y use este medio para que escuchemos el testimonio de mi hermano Patricio, que hoy va a estar compartiendo el mensaje. Amén. Amén, mi hermano. Amén, hermano. El Señor le bendiga. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias por tu bendita misericordia. Gracias por cada uno de los televidentes. Gracias por cada una de esas personas que van a estar sintonizando este medio. Gracias, papadito lindo, porque nos escogiste. Dice la palabra que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Pero hoy tú nos has dado la dicha de poder ser parte, de poder ser útil, de poder ser columna, de poder ser atalaya, de poder ser un siervo tuyo y anunciar el mensaje de salvación. Bendice a esas familias, esos hogares, a la juventud, a esta nación de Guatemala, que Dios ha tenido misericordia. Gracias, papadito lindo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por este medio, papadito. Gracias. Gracias te damos, amén. Señor. Así es, pues no le quito más el tiempo a lo que es el mensaje que mi hermano va a compartir por este medio. En el nombre de Jesús. Le dejamos el tiempo a mi hermano Patricio. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. Gracias por el tiempo. Amén, queridos oyentes. Que Dios los bendiga en esta hermosa hora. Para mí es una gran bendición estar aquí presente en Ministerio León de Judá. Es para mí una oportunidad de anunciarle a usted el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de poder, el Evangelio, papito lindo, el Evangelio que cambia y transforma a la gente. Sabe, como le vuelvo a repetir, es para mí un privilegio muy especial, es para mí un privilegio tan grande y merecedor, pero hoy comprendo y entiendo por qué el Señor un día me sacó de donde yo andaba, porque el Señor un día me arrebató de las garras de la muerte. Y sabe cuál era el propósito de Dios de sacarme de ese lugar. Sabe cuál era el propósito del Señor de arrancarme, de arrebatarme de las garras de la muerte. Sabe qué era el propósito del Señor. Y un día yo iba a estar delante de estas cámaras, y un día yo iba a estar en este lugar testificándole a usted y a su familia que Jesucristo vive, y testificándole a usted y a su familia que Jesucristo es el único y verdadero Dios, que en Jesucristo hay poder, que en Jesucristo hay misericordia, que en Jesucristo hay amor, que en Jesucristo verdaderamente lo podemos alcanzar todo, no solo en lo físico ni en lo material, sino que en alma, espíritu y cuerpo. Amén. Déjeme contarle, querido oyente, que hoy, desde ayer, pues meditaba en lo que es la palabra del Señor y me sorprendió. ¿Sabe por qué me sorprendió? Porque mi hermano Oscar, cuando empezó esta transmisión, dijo que lo más vil y menospreciable. Y verdaderamente desde ayer el Señor me ponía estas palabras que están en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, que precisamente dice, sino que de lo necio, dice,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, dice. Escuche usted bien lo que dice. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, dice. Sabe, en esa condición precisamente paré yo, en lo vil y menospreciado. Desde muy niño, déjenme contarle que mi niñez fue una niñez excelente. Fue una niñez donde verdaderamente lo tenía todo. Tenía a mis padres, tenía a mi madre, tenía todo. Verdaderamente mi niñez, pues yo la recuerdo que fue muy especial, ¿sabe? No tuve necesidad como muchos niños la tuvieron en aquel tiempo, pero pasó mi tiempo de mi niñez. Mi padre, pues, lamentablemente, le digo hoy en día que conozco a Cristo, mi padre, pues, practicaba una religión. Mi padre era religioso, y para serle directo y sincero, mi padre era un católico. Mi madre también era una persona católica. Y con ese fundamento para ellos nos criaron. Con eso nos criaron. Yo fui una persona que hizo la primera comunión, yo fui una persona que hizo la confirmación en mi niñez, pero lamentablemente ya pasando ya prácticamente algo de mi niñez, yo pues desde los 9 años, 8 años, empecé a trabajar a la par de mi padre. Yo trabajaba en un taller de arreglar zapatos que él tenía. Yo trabajaba a la par de él. Y también juntamente trabajaba mi hermano mayor. Ahí pues éramos hasta en ese momento una familia unida, una familia que verdaderamente estaba bien en lo económico, estaba bien en lo material, porque verdaderamente algo que yo siempre vi en mi padre fue una persona muy trabajadora y muy esforzada. Pero lamentablemente, queridos oyentes, al llegar a la edad como de 12 años, yo oigo una discusión con mi madre y mi padre en la casa. Cuando yo empiezo a escuchar de que mi mamá le empieza a reclamar a mi papá que él andaba con otras mujeres en la calle. Y sabes que yo así, algo encubierto, escuché esa discusión, miré la molestia de mi mamá, y yo pensé, y yo dije que mi mamá estaba errada, que mi mamá estaba equivocada, que lo que mi mamá decía y afirmaba no era cierto, porque yo trabajaba con mi papá en su taller y que yo no había visto nada de eso, de lo que mi mamá le estaba reclamando. Sabes que esa noche yo me acuerdo que eran como las 8 de la noche, y yo pues lastimado por lo que había escuchado de mi madre, salí a dar una vuelta a la calle, y en la calle pues yo pensaba y meditaba que mi mamá estaba mal, que mi mamá lamentablemente estaba atacando a mi papá, y eso era falso, porque yo, como te vuelvo a repetir, trabajaba con mi papá en el taller. Pero pasó el tiempo, hermanos, pasó el tiempo, y yo pues vuelvo a escuchar nuevamente esos problemas en mi casa, vuelvo a escuchar esos problemas nuevamente en mi hogar. Pero sabes que la desdicha que verdaderamente yo pasé, pues es que lamentablemente eso era cierto. Era cierto, y eso empezó a enmarcar algo tremendo en mi vida personal, y algo tremendo en la vida personal de mi hermano mayor. Entonces eso impactó mi vida, y yo creo también que impactó la de mi hermano. Sabes que cuando ya nosotros nos dimos cuenta de eso, mi papá empezó a cambiar de actitudes. Mi hermano mayor, a la edad como de 15 años o 14 años, él tomó la decisión pues de salir del taller de mi papá e irse a trabajar a otro lado.
e irse a trabajar a otro lado. Yo pues tomé la decisión de aprender la zapatería y buscar un taller de donde me enseñaran la zapatería, y también tomé la decisión de salir del trabajo de mi papá. Sabes que cuando yo salgo de la cobertura prácticamente de lo que es el trabajo de mi papá, lamentablemente también salgo de la cobertura de los que fue estar en un hogar donde hay un padre, donde hay una madre. Sabes que mi hermano empieza a trabajar en el otro trabajo y al poco tiempo, pues lamentablemente, él empieza a desenfrenarse. Él lamentablemente se vuelve un delincuente, se vuelve un ladrón, se vuelve un drogadicto. Y yo vengo y lo miro que desde la noche a la mañana, pues cambia su vida, cambia su estado, cambia todo, ¿sabes? Aquella niñez que nosotros en un momento habíamos tenido sana, aquella niñez que nosotros en algún momento habíamos tenido buena, cambia totalmente. Empiezo a ver a mi hermano que empieza a pervertirse en los vicios, que empieza a pervertirse en la delincuencia, que empieza prácticamente a subirse de su ego en esa vida y empieza a hacer cosas que verdaderamente un día no me imaginé. Sabes que cuando mi hermano cambia totalmente su forma de vivir, empieza a llegar a la casa y nosotros empezamos a discutir, empezamos a pelear, empezamos a vivir prácticamente un infierno en lo que era nuestro hogar. Nosotros desde muy pequeños casi crecimos con mi hermano siempre. Lamentablemente, al llegar a ese tiempo de nuestras vidas, al llegar a esa etapa de nuestras vidas, nosotros empezamos a pelear de una manera muy tremenda. Él ya con ese su pensamiento de que ya era un joven maleado, de que ya andaba en la calle, de que ya andaba en drogas, que ya andaba en alcoholismo, que ya andaba en la delincuencia. Entonces empieza a llegar a la casa y empieza a llegar, su carácter fue totalmente transformado de un carácter de paz a un carácter violento. Y sabes, una de las cosas que lamentablemente a mí me tocó una parte de aguantar ese carácter, porque cuando él llegaba a la casa, llegaba drogado, llegaba bajo efectos quizás de licor o cualquier otra droga, sabes que el primero que se topaba ahí era conmigo y me empezaba a insultar, me empezaba a intimidar. Él venía y muchas veces yo me acuerdo que agarraba un machete, agarraba un cuchillo o agarraba un palo. Y lo único que hacía yo era que yo me tenía que defender. Yo muchas veces agarraba una silla, yo muchas veces agarraba un objeto para defenderme. Pero lamentablemente eso creció y eso se dio constantemente. Nos volvimos enemigos, y nos volvimos enemigos, le podría decir, a muerte. Porque eso pues pasaba constantemente, que él agarraba, siempre que llegaba y me miraba, él, no sé qué odio, qué rencor agarró en contra mía, pero yo lamentablemente, en mi capacidad, porque yo era más joven que él, era más pequeño que él, y yo todavía no tenía ese carácter, por decirte así, de vandalismo que él había tomado. Pero me tocaba que defenderme porque mis papás se iban a trabajar y nos dejaban solos ahí. Sabes que era un infierno, era algo tremendo lo que se vivía. Era algo que verdaderamente nunca me puse a pensar que lo iba a vivir. En lo que nosotros vivíamos así, la relación de mi padre y de mi madre se fue empeorando. Siempre habían pleitos, siempre habían discusiones, ya se iba deteriorando todo, ¿sabes? Y yo miraba esa postura de mi hermano y miraba la postura de la relación que llevaban mi padre y mi madre. Y verdaderamente, ¿sabes? Empezó a entrar la decepción a mi vida, empezó a entrar la decepción, empezó a entrar la duda, empezó a entrar
prácticamente me desubiqué, te podría decir. Y sabes que en una noche mi hermano deja tirada una bolsa de droga que contenía marihuana, para ser exactos. Mi hermano sale de la casa y en un cuartito principal que teníamos, porque no teníamos sala, era un cuartito principal donde ahí teníamos la mesa, el comedor, te podría decir si así se le puede llamar, ¿va? Y ahí teníamos unas bancas, unas sillas, y ahí dejó tirado mi hermano eso. Sabes que él salió y yo lo vi y yo recogí lo que él dejó tirado. Yo pues salí, me acuerdo de esa noche, y salí para un lugar que está cerca de la casa que le llaman el mercadito, donde ahí nos juntaban los jóvenes de ahí, de la colonia, y jóvenes que venían de otras partes, ahí nos juntábamos en la noche. Entonces yo me acuerdo que yo agarré esa bolsa que contenía marihuana, me fui, pero yo sin saber qué era lo que ahí llevaba. Verdaderamente hasta en ese momento era ignorante de eso. Te podría decir que para eso ya eran 13, quizás 14 años. Entonces salí con eso y me fui a la esquina supuestamente con mis amigos, y yo les dije, miren jóvenes lo que hay. Entonces me acuerdo que uno de ellos vino, agarró esa bolsa y dijo, bueno, hagamos el puro, dijo. Entonces yo pues solo me quedé sorprendido y lo hicieron. Le prendieron fuego, empezaron a fumar y me dijeron, vaya, te llega. Entonces vine yo todavía ignorante y que no conocía de eso, porque verdaderamente no lo conocía. Mi niñez había sido diferente, pero por la situación, por la condición en lo que ahora estábamos en nuestro hogar, prácticamente ni yo me di cuenta cuando todo se empezaba a destruir y cuando todo empezaba a cambiar. Sabes que yo agarré ese puro de marihuana y empecé a fumarlo, y te confieso una cosa, que no me gustó, verdaderamente la reacción que me dio, no me gustó. Pero fue la primera vez que yo lo probé llegando a mi casa, entonces siempre los mismos problemas, siempre las mismas discusiones con mi hermano, siempre los mismos arrebatos. Mi hermano se convierte en una persona maleada, te podría decir, problemática, y lamentablemente pues yo era el receptor de él. Yo, que vivía en la misma casa, que vivía en el mismo cuarto, era el receptor de él. Yo tenía que estar atento a los movimientos de él, porque él cambiaba de un momento a otro, de un momento pasivo a un momento violento. Y sabes, empezábamos nosotros a pelear en la casa, empezábamos a discutir, ya peleábamos delante de nuestros padres, ya le faltamos el respeto a nuestros padres, tanto que así que cuando mi papá quiso intervenir en nosotros, yo me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Tú no me tienes que decir nada a mí, ¿sabes? Anda a mandar a tus caseras que tienes allá en la calle, pero tú no me tienes que decir nada a mí, así que conmigo no te metas. Y sabes que me acuerdo bien de esas palabras. Mi papá solo me vio, agachó la cara y salió. Ya verdaderamente no me dijo nada. Ya para en ese momento, sabes, ya había pasado un tiempo y yo volví a probar otra vez la marihuana. Pero créeme que no me satisfacía, no me saciaba. Pero la necesidad entró en mí y la volví a probar nuevamente. Hoy te puedo decir de que no me gustaba, pero la necesidad de tanto hacerlo, un día llegó la necesidad de que ya la necesitaba, ¿sabes? Empecé por el camino de la drogadicción, empecé por el camino del alcoholismo, empecé, querido oyente, como tú no tienes una idea, a consumir droga, a consumir alcohol, a tener un gran resentimiento a mi padre, a tener un gran resentimiento a mi hermano, porque verdaderamente no esperaba que mi vida cambiara así totalmente y bruscamente, no lo esperaba. Pero ahora ya había sido absorbido
como te digo, por los problemas de mi hogar, por la situación de mi hogar, por la condición de mis padres y sus problemas, y había sido absorbido por el comportamiento de mi hermano. Pero sabes, de que ya probando el alcoholismo y la drogadicción, de primero que cuando lo probé no me gustó, ya después, con mi propia voluntad, yo lo buscaba y buscaba saciarme y buscaba quitarme la ansiedad que empezó a nacer en mí de esas sustancias. Lamentablemente el tiempo pasa, los problemas en mi hogar siguen, los problemas con mi hermano siguen, cada vez se hacen mayores y mayores y mayores, porque ya él agarraba un machete, me tiraba a mí con furia, me tiraba a mí como que si yo le hubiera hecho algo malo a él, me tiraba con odio, me tiraba totalmente, a matar me tiraba. Pero bendigo el nombre del Señor, porque aún yo no conociendo nada del Señor, hoy comprendo que Dios estaba conmigo. Hoy comprendo que fue Dios el que me libró, incluso de las manos de mi hermano, porque verdaderamente mi hermano era y se volvió una persona muy mala, una persona muy sanguinaria. ¿Sabes por qué? Porque él empezó a entrar desde muy joven a la cárcel. Entró a la cárcel de menores, entró al preventivo de la zona 18, cayó a Pagoncito, cayó a Pagón. Él lamentablemente se volvió en un reo. Él lamentablemente se volvió en un presidiario. Y contra esa clase de personas era la que yo me enfrentaba. Ahí, lamentablemente, dependiendo de mi hermano, ahí mi corazón se empezó a llenar de resentimiento, empezó a llenarse de odio, con el consumo de droga, con el consumo de alcohol, ¿sabes? Empecé a caminar por las calles, empecé a caminar por los puntos, como le llaman, donde venden la droga. Y sabes que ahí donde yo vivo, en la colonia Limón, ahí empezaron los puntos. Pero ya después en la colonia Limón se formaron asentamientos y los que vivían ahí en la colonia, los que vendían droga en la colonia, unos emigraron para esos asentamientos. Y entonces me tocó que emigrar a esos asentamientos a buscar droga, a consumir droga. ¿Sabes de qué forman un asentamiento que se llama Candelaria? Y yo empecé a concurrir a ese asentamiento, donde en ese asentamiento, cuando lo empiezan a formar, también se empiezan a formar jóvenes muy maleados, jóvenes asesinos, jóvenes de mala conducta, jóvenes de baja calaña. Y sabes, que empiezo a caminar ese asentamiento, sabes, y me empiezo a juntar con personas que verdaderamente no eran nada bueno. Y me empiezo a contaminar, y me empiezo a contaminar, y me empiezo a contaminar, tanto así que me hundo en el alcoholismo y me hundo en la drogadicción, ¿sabes? Pero en ese tiempo, querido oyente, en ese tiempo, querido hermano, ¿sabes? Que a la edad como de 16 a 17 años, ya caminando por ese camino de perdición, ya caminando por ese camino oscuro, ya caminando por ese camino de maldad, ¿sabes? Que empiezo a andar con delincuentes, empiezo a andar con asesinos, empiezo a andar con ladrones. Mi mente se empieza a tupir de pensamientos de maldad. Mi mente y mi corazón están tan resentidos que empiezan a sentir el odio, que empiezan a sentir la amargura, que me liberé totalmente, y me volví un hijo desobediente, y a mis padres ya no pudieron hacer nada conmigo, ¿sabes? Me volví tan desobediente que a la edad como de 16 a 17 años cometo un gran pecado y cometo un gran error, ¿sabes? Es algo que nunca me imaginé hacer, es algo que nunca quise hacer, pero lamentablemente lo hice. A la edad de 16, de 17 años, lamentablemente, maté a una persona. Ya después con eso en mi corazón empecé
una vida muy diferente de perdición, como que si ese hecho enmarcó mi vida para la maldad, como que si ese hecho me agarró y me encadenó, porque me volví una persona totalmente violenta, me volví una persona totalmente agresiva, porque no me dejaba de nadie. Cuando a mí me decían, ¿qué onda? Yo lo primero que decía, ¿qué onda de qué? ¿Qué onda de qué? Decía yo, hay algo, te debo algo. Entonces me volví de esa persona violenta, me volví de esa persona resentida, me volví esa persona amargada. Y sabes que muchas veces ese resentimiento, muchas veces esa amargura, muchas veces solo la satisfacía y la llenaba consumiendo drogas, consumiendo alcohol, andando con gente que era igual o peor que yo, ¿sabes? Había llegado a una condición de maldad tremenda, hermanos, porque después cometo algo, cometo otro delito, cometo otro pecado, que hoy me da pena confesarlo, que hoy me da pena decirlo, que no es testimonio. Yo sé que para muchos que hoy están escuchando esto y que tienen algo oculto en su corazón que han hecho y que no ha salido a luz y quizás que nadie sabe, yo sé que esto le va a traer cierta libertad o le va a traer libertad en el nombre de Jesús para que él un día pueda confesarlo y pueda ser libre de esa atadura que ahora tienes. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que confesemos nuestros pecados los unos con los otros. Amén. Entonces, el pecado, el delito que cometo, hermanos, es de violación. Sabes que agarramos a una persona, a una mujer, como a eso de las 9 de la noche, la agarramos, la cargamos y la llevamos a un lugar muy oscuro. Le digo, la cargamos porque éramos varios. Y la llevamos a un lugar muy oscuro y lamentablemente pues ahí cometimos esa fechoría, en lo cual hoy verdaderamente me arrepiento. Me arrepiento como tú no tienes una idea. Me arrepiento como tú verdaderamente no tienes una idea. Pero hoy le doy gracias a Dios. Su palabra dice: el que confiesa sus pecados y se arrepiente alcanzará misericordia. Sabes, hoy verdaderamente me arrepiento. ¿Por qué te digo hoy? Porque en aquel tiempo que yo cometí esas fechorías, de asesinato, de violación, en aquel tiempo no venía a mi mente ni a mi corazón ningún deseo de arrepentirme. A mí me daba igual, a mí me daba igual. A mí no me importaba Dios, yo no quería nada con Dios. Sabes que en ese momento, pasando un tiempo, conozco a la que ahora es mi esposa, ¿sabes? Quise tratar la manera de buscar la sobriedad, quise tratar la manera de vivir en paz, a mi manera. Y sabes que empiezo a tranquilizarme, empiezo a dejar el alcoholismo por un lado, empiezo a dejar la drogadicción por otro lado. Y sabes, conozco precisamente a la que ahora es mi esposa. La conozco y la empiezo a enamorar y empezamos a platicar y nos hicimos novios y fue un tiempo de noviazgo como de un año. En ese tiempo pues yo luché y traté la manera de tranquilizarme, de cambiar mi forma de vivir. Nos unimos con mi esposa, empezamos a vivir juntos y sabes que no pasó mucho tiempo cuando nuevamente me empieza a atacar el deseo de drogarme, me empieza a atacar el deseo de alcoholizarme. Y sabes de que por un tiempo nada más yo pude mantener la calma, pero ya pasado un tiempo ya no pude.
Nuevamente empecé en el alcoholismo, nuevamente empecé en la drogadicción, nuevamente empecé en la delincuencia, nuevamente empecé a andar en la calle, ¿sabes? Sabes que me juntaba, como lo vuelvo a repetir, con personas muy tremendas, con personas que verdaderamente no amaban a su prójimo, no valoraban la vida. Nos juntábamos muchas veces en una casa bajo efectos de droga, bajo efectos de alcohol. Salíamos como a las 12 de la noche. Salíamos a la calle, ¿sabes qué hacíamos? Que al primero que encontrábamos o a los primeros que encontrábamos, los apuñalábamos, ¿sabes? Por puro gusto, por pura gana. Porque eran personas que quizás nunca habíamos visto, eran personas que quizás no conocíamos, eran personas que lamentablemente el único error que ellos cometieron fue que se toparon con nosotros a esa hora de la noche. Sabes que la maldad fue creciendo en mi corazón, fui creciendo en esos lugares de baja calaña, fui creciendo con gente muy mala, me relacioné con gente que no tenía compasión, con gente que verdaderamente había crecido en la maldad y que a su corta edad o a la edad que tenía eran personas demasiado malas. Pero yo me acuerdo que yo ya no tuve control, que yo me volví un alcohólico, que yo me volví un drogadicto, que mi esposa, que mis hijos, a mí no me importaban para nada, ¿sabes? Que empecé a vivir para la droga, que empecé a vivir para el alcohol, empecé a vivir desenfrenadamente. Y yo ya no tuve control de mí mismo. Sabes que lamentablemente consumí droga y consumí alcohol aproximadamente como de 15 a 17 años. De esos 15 a 17 años hice cosas que verdaderamente fueron desagradables al Señor. Viví en un mundo perdido, en un mundo de pecado, en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad. ¿Sabes qué te podría decir? Que en mí ya no había conciencia. A mí me daba igual si lo que hacía era bueno o lo que hacía era malo. Me daba igual. Llegué a perder mi conciencia, ¿sabes? Pero sabes, y cuando veo yo y miro mi estado de drogadicción en el que había llegado, miro mi estado de alcohólico en el que había caído, ¿sabes? Miro que de aquel hombre quizás que si un día se llenó de resentimiento, un día se llenó de odio, un día se llenó de amargura, ese joven que en su niñez era un niño feliz, un niño que verdaderamente tuvo lo necesario, pero que lamentablemente los errores y los problemas de los padres hicieron cambiar de parecer. Pero sabes, mi papá en ese tiempo, como te dije, era católico, mi mamá también, pero mi papá siendo católico era mujeriego, mi papá siendo católico visitaba a los espiritistas, mi papá adoraba las imágenes y yo lo veía. Mi mamá, lamentablemente, por la mala vida que le dio mi papá, mi mamá era una vendedora del mercado de la terminal, de ahí Dios la bendecía, de ahí se ganaba el sustento para sacarnos adelante también. Pero lamentablemente mi madre empieza en el ocultismo, empieza en la brujería y empieza a adorar imágenes. Entre esas imágenes que ella empieza a adorar, yo me acuerdo que aparece un tal San Simón, ¿sabes? Aparece un tal San Simón, de que ella cuando me mira, entonces ella viene y me agarra y me lleva con él. Yo la acompañé varias veces
al lugar donde veneran a esa imagen. ¿Sabes? Razón dice la Escritura y razón tiene que dice la Escritura que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán en el mismo hoyo. ¿Sabes? Hoy me doy cuenta que el que no tiene a Cristo en su corazón es ciego, porque el que no tiene a Cristo en su corazón no le alumbra la luz de Cristo. Eso quiere decir que como mis padres eran religiosos, eran ciegos, no tenían la luz de Cristo. Y por eso me guiaron ciegamente. Ellos cayeron en un hoyo y yo caí en ese mismo hoyo. Ese hoyo de amargura, ese hoyo de infidelidad, ese hoyo de amargura, ese hoyo de tristeza, ese hoyo de soledad, ese hoyo de resentimiento, de odio, de dolor. En ese hoyo yo también caí. Sabes que lamentablemente pasaron el tiempo, pasaron los años y yo me hundí en el alcoholismo, me hundí en la drogadicción, me hundí en la maldad, me hundí en los pensamientos perversos, porque verdaderamente tenía pensamientos perversos, tenía pensamientos muy malos, ¿sabes? Si yo le podía hacer daño a alguien, se lo hacía. Si yo podía apuñalar a alguien, lo hacía. Si yo podía hacerle a alguien, lo hacía. Lamentablemente la maldad se había apoderado de mi corazón, se había apoderado de mi vida, ¿sabes? Pero en ese tiempo me visita mi hermana mayor que yo tenía, ¿sabes? Me visita mi hermana mayor y me visita con un libro. Me visita con un libro que es este libro. Y viendo ella mi condición en la que yo había caído, solo me mira y yo miro que ella agacha la cabeza. Me queda viendo y me dice, mira, me dice, te regalo este libro, me dijo. Léelo, me dijo. Entonces yo le recibí este libro a mi hermana. Yo le recibí este libro y lo agarro y lo pongo ahí en un lugar de mi cuarto, ¿sabes? Lo pongo en un lugar de mi cuarto. Ya viviendo con mi esposa, viviendo con mi madre, ¿sabes? Yo me volví un vago, un hombre vicioso, porque eso es lo que se vuelve un vicioso, un vago. Se vuelve hasta mantenido, porque yo me acuerdo que dejé de trabajar, yo me acuerdo que me dediqué totalmente a la drogadicción, que me dediqué totalmente a la delincuencia, al alcoholismo, que me dediqué totalmente a hacer de la calle sin ninguna responsabilidad de nada. ¿Sabes? Mi hermana me regala este libro y lo pongo en algún lugar de mi cuarto y siempre viviendo en mi misma forma de vivir, le di una vida denigrante a mi esposa, porque así como un día yo tenía que soportar a mi hermano cuando él llegaba alcohólico, cuando él llegaba drogado, cuando él verdaderamente tenía sus ataques, sus arranques de ira, de violencia, así me volví yo también. Pero lamentablemente en este caso era mi esposa la que sufría el maltrato conmigo. Era mi esposa la que sufría esos golpes. Era mi esposa la que sufría escuchar esas palabras obscenas que salían de mi boca. Y sabes que ella lamentablemente su único delito era, y su único pecado y su único error era estar a la par mía. ¿Sí? Yo no sé por qué ella soportó tanto. Yo no sé por qué ella aguantó tanto, porque bien la pude haber matado. Porque yo me acuerdo que en una oportunidad de tanto golpe la dejé inconsciente.
Y esos golpes, esos maltratos eran constantes, humillé, denigré, lastimé a mi esposa como no tienes una idea, ¿sabes? Verdaderamente nunca lo contemplé en mi corazón, pero perdía la noción del tiempo, ¿sabes? Perdía verdaderamente mi capacidad mental, la perdía, porque yo muchas veces hacía las cosas bajo efectos de alcohol, bajo efectos de droga, y muchas veces las cometía en la noche, y ¿sabes qué pasaba? Que al otro día yo no me acordaba de lo que había cometido. Lamentablemente, como te vuelvo a repetir, no solo la sociedad, como te vuelvo a repetir, porque cuando salíamos en la noche a las calles encontrábamos a cualquiera, lo apuñalábamos sin qué ni para qué. Personas que tal vez nunca habíamos conocido. Su único error era haberse topado con nosotros en la calle. Al igual mi esposa, ella pues no tenía verdaderamente nada en absoluto, porque ella no me había hecho nada a mí. El único pecado y delito que ella cometió fue haberse juntado conmigo, ¿sabes? Otra persona que sufrió también fue mi madre. Lamentablemente también le di un sufrimiento tremendo a mi madre. Lamentablemente hice padecer a mi madre de tristeza, hice padecer a mi madre de angustia. ¿Sabes por qué? Porque yo salía desde la mañana de la casa, pasaba todo el día en la calle, llegaba la noche muchas veces. Llegaba la noche y cuando yo llegaba a la casa, y como mi madre trabajaba y como mi esposa trabajaba a la par de ella, porque vendían, caminaban juntas, se hicieron amigas. Mi madre llegó a ser como una madre para mi esposa, ¿sabes? Ellos caminaban juntos y yo cuando llegaba a la casa, eso de las 8:30, cuando yo llegaba no había ninguno. Entraba a mi cuarto, entraba a mi casa y ¿sabes qué? Cuando yo me sentaba, me acostaba, yo empezaba a tener temor en mí. Empezaba a tener temor. Y sabes, una de las cosas, ese temor, cuando yo lo empezaba a tener, ¿sabes qué hacía en ese momento? Cuando yo empezaba a tener temor, sentía que alguien me miraba, sentía que alguien me perseguía, ¿sabes? Entonces empecé a agarrar el libro que un día me había dado mi hermana, lo empecé a agarrar, lo empecé a leer bajo efectos de drogas, lo empecé a leer. Siempre que me sentía solo, siempre que me sentía con miedo, con temor, siempre que tenía un vacío en mi corazón, agarraba ese libro sin ningún entendimiento, sin ningún conocimiento de que era palabra del Señor. Pero yo lo empezaba a leer y a leer. Y empezó a ver en mí una batalla. Empezó a ver en mí una lucha. Pero lamentablemente cada día, me hundía más en el alcoholismo. Cada día me hundía más en la drogadicción. Cada día mi corazón se endurecía, cada día mi corazón se ponía más frío. Cada día yo no quería nada de nadie, no me importaba nada, no quería nada, yo quería vivir y saciar mi vida como yo la llevaba. Pero ¿sabes a dónde me llevó eso? ¿A dónde me llevó? A hundirme totalmente en el camino de las drogas, ¿sabes? Ya no dormía si no tenía droga. Ya no dormía si no consumía droga. Ya no me sentía bien si no me estaba drogando. Ya había perdido verdaderamente todo lo bueno que un día tuve en mi niñez. Ya de ese niño ya no quedaba nada, absolutamente nada, ¿sabes? Solo quedaba la amargura, solo quedaba la tristeza, solo quedaba el odio, solo quedaba el resentimiento. Estaba resentido contra mi padre, estaba resentido contra mi hermano,
Me resentí contra la sociedad, me resentí contra mi familia, me resentí contra mi esposa, sin ella haberme hecho nada, sin ella haberme provocado nada. Pero hoy comprendo y hoy entiendo que la droga y el alcohol te hacen perder la dignidad, te hacen perder las facultades. ¿Y sabes por qué te hacen perder las facultades y la dignidad? Porque son armas, son herramientas que el enemigo usa para hundirte, son herramientas que el enemigo usa para arrebatarte la vida, para arrebatarte el alma. A Dios bendigo en el nombre de Jesús, bendigo al Señor en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque a pesar verdaderamente que hasta donde caí, a pesar verdaderamente hasta donde llegué, Dios tuvo misericordia. ¿Sabes? Pasaron el tiempo y pasaron los años. Como te digo, estuve ahí aproximadamente como unos 15 a 17 años, viviendo esa vida de amargura, viviendo esa vida de resentimiento, viviendo esa vida tan denigrante, ¿sabes? Porque verdaderamente es denigrante. ¿Sabes qué? Empiezo a caminar por esas calles, empiezo a caminar por el asentamiento. Caminaba de día, caminaba de noche, caminaba en la madrugada. Empecé a faltar a la casa, empecé a vivir a mi manera, empecé a hacer lo que se me venía en gana, ¿sabes? Le doy gracias a Dios y bendigo el nombre del Señor, como lo dije anteriormente, que no maté a mi esposa, que no maté a una de mis hijas porque estuve a punto de hacerlo. Así faltó para que lo hiciera, pero hoy comprendo que Dios no lo permitió. Hoy comprendo que hasta ahí me alcanzaba la misericordia de Dios, que hasta ahí me alcanzaba la bondad de Dios, que hasta ahí me alcanzaba el favor de Dios. ¿Sabes? Por los delitos de asesinato y violación que yo cometí, aproximadamente me hubieran tocado como unos 40, 35 años en la cárcel. Pero la persona que lastimé, la familia que lastimé, no hizo nada, no dijo nada. La persona que lastimé en la violación tampoco, no dijo nada, así se quedó. ¿Sabes? No fui a parar a una cárcel. No fui a parar a una cárcel por el delito de asesinato, por el delito de violación. ¿Sabes? Siempre estuve libre, supuestamente, en las calles. Pero sabes que caí en la cárcel del pecado, en la cárcel de alcoholismo, en la cárcel de drogadicción, en la cárcel de soledad, en la cárcel de amargura, en la cárcel de tristeza, en la cárcel de la desgracia. Y sabes algo tremendo, de que ya me sentía muy cargado, ya no hallaba qué hacer, me sentía desesperado, me sentía angustiado. Y gracias a Dios, pues, en medio de que era un alcohólico, en medio de que era un drogadicto, con aquella Biblia que me habían regalado, la leía, ¿sabes? En medio de que cuando estaba necesitado, en medio de que cuando me entraba el temor, en medio de que cuando me entraba el miedo, porque eso te produce la droga, eso te produce el alcoholismo, eso te produce el enemigo, ¿sabes? En medio de todo eso, empecé a leer las palabras, ¿sabes? Te podría decir que no tenía conocimiento ni fundamento, pero empecé a leer las palabras. ¿Sabes? Tanto así, que me volví un charamilero. Que me volví un charamilero, ¿sabes? Sabes que tuve sobredosis de droga muy fuertes. Sabes que lo primero que dejé fue la droga. Y te podría decir que la droga la dejé por iniciativa propia, porque esa sobredosis que me dio fue muy fuerte. Me quedé desestabilizado,
perdí la estabilidad mental, perdí la estabilidad corporal de mis emociones. Y viéndome así afectado de esa manera, entonces yo ya no consumí drogas, ¿sabes? Y recuperándome estaba de eso, ¿sabes? Cuando empezaron a invitarme a ir a la iglesia, cuando me empezaron a compartir el mensaje de salvación, cuando iban a tocar mi puerta para invitarme a que los acompañara a ir a unas reuniones. ¿Y sabes qué hacía? Empecé a ir, pero lamentablemente mi estado había quedado muy mal y necesitaba recuperarme. Pero en eso empecé a recuperarme, pero también empecé a perderme y a hundirme en el alcoholismo, ¿sabes? Sabes que no había llegado todavía a lo que era la química. En una mañana yo salí de mi casa. Y me topo con un borracho también. Y le dije, mira, anda, trae un cuarto. Y él me dijo, ¿para qué vamos a tomar un cuarto? Mejor, ¿no has probado la química? No, no la he probado, le dije yo. Probarla, la deberías de probar, y es más barata, aunque Exalvale. Me dijo, ya te traigo 10 y te traigo vuelto. Tráelos, pues, le dije yo. Entonces, por primera vez en mi vida probé la química. Por primera vez, y sabes, pruebo la química, y sabes qué es lo más sorprendente y lo más tremendo, que lamentablemente paso tomando química 11 meses de mi vida, hermanos. 11 meses donde yo ya no quería beber eso, pero eso me atrapó. Yo lloraba porque yo ya no quería eso, yo lloraba, yo me acuerdo que ya ahí eso fue más fuerte que la droga, ¿sabes? Estar en la química fue más fuerte que la droga, porque la vivía en la mañana, la vivía en la tarde, la vivía en la noche, la vivía en la madrugada. Yo ya no pude tener paz, yo ya no pude dormir, yo ya no pude tener reposo, ¿sabes? Y así pasé durante 11 meses. 11 meses tomando alcohol, 11 meses tomando química. Yo, ¿sabes? Empecé a oír porque no podía dormir. Yo empecé a andar en la noche, a trasnochar. Empecé a caminar en la madrugada como una alma en pena, como dicen. Llegaba a la 1, llegaba a las 2, llegaba a las 3, llegaba a las 5, cuando abrían las tiendas donde despachaban eso, donde abrían esos lugares donde despachaban eso, ¿sabes? Entonces me empiezo a perder, empiezo a sentir la muerte en mí, ¿sabes? Y entonces mi alma, mi cuerpo se empieza a estremecer, porque yo empiezo a escuchar la voz del enemigo que me dice, mátate, ya no servís para nada, mátate, tírate abajo de ese carro, mira, mátate, ya no servís para nada. Y el enemigo con palabras obscenas me hablaba al oído. Me acuerdo que por ahí donde yo vivía había un barranco, y cuando pasaba por ese barranco el enemigo me decía, tírate, si ya no servís para nada, mira cómo estás. Y yo me acuerdo que yo sentía la muerte en mi alma, sentía la muerte en mi vida. Me daba temor, me daba miedo y me daba tristeza la condición en la que había llegado, ¿sabes? Pero lamentablemente, ya no pude, ¿sabes? En ese momento que el enemigo me atrapó, yo le digo a mi esposa, le digo a mi madre que me interne, porque no me quería morir en la calle. Viene mi madre y mi esposa, me internan, ¿sabes? Y cuando estaba en el internado, cuando ya sentía la muerte encima, yo vengo y me arrodillo y le digo, Señor, por favor, perdóname por haber desperdiciado mi vida. Dios les bendiga, mis apreciables hermanos. Esperamos que este mensaje, que es una parte, solamente es una idea, un principio de lo que nuestro hermano Patricio ha compartido. Yo creo que Dios le ha hablado mucho a la juventud. Yo creo que tú que me estás viendo, sé que de una u otra manera Dios impactó tu corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Dios tiene preparado algo para ti.
Tú que has perdido la esperanza. Tú que estás viviendo un momento tan difícil. Tú que por medio de mi hermano Patricio te ha hablado el Señor. Que estás viviendo en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en la hechicería, en la brujería. No sé cuál sea la situación. Pero te quiero decir, querido amigo oyente. Busca a Cristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Y las cosas cambiarán. Por eso Jesús dijo, venid y entrad por la puerta estrecha. Caminad por ese camino angosto. Porque muchos entran por la puerta grande. Y se andan paseando por ese camino grande. Espacioso. Pero el final, dice la palabra, es de condenación. Yo te invito para que tomes idea. Esto solo es una primera parte. Posiblemente vamos a tener una segunda parte donde Él va a compartir lo que Dios vino haciendo. Donde Dios lo ha venido tomando. Donde Dios lo llevó a un proceso de liberación. Qué tremendo, mire mi amigo. Qué tremendo. Bien dice la palabra del Señor. La paga del pecado es muerte. Mas Cristo vino para dar vida. Y vida en abundancia. Cristo te ama. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Quiero invitarte para que hagas una pequeña oración conmigo. Si Dios tocó tu corazón, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que me he olvidado de ti, pero hoy abro las puertas de mi corazón. Entra, habita, y que mi nombre esté apuntado en el libro de la vida, para que en aquel día responda alegremente a mi nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios tocó su corazón, usted puede llamarnos al 4176-2285. 4176-2285. Estamos a las órdenes para que usted pueda tomar idea, para que podamos poder ser invitados o poder ir a orar por ustedes. En el nombre de Jesús, somos Ministerio León de Judá. Tenga usted un cordial saludo de parte de nuestro pastor William Pérez y gracias a TV Mundo que nos ha permitido poder tener este momento, esta transmisión. Que el Señor le guarde, le bendiga y nos vemos a la próxima.